Y ahora comentarles que vamos a desarrollar la entrevista del día y ya está junto a nosotros nuestro invitado, el coronel Mario Carrillo, el ex experto en temas de seguridad. Coronel Carrillo, le agradecemos por atender esta llamada. Sabemos que son momentos complicados para el país, que usted también tiene una agenda apretada, pero valoramos muchísimo su tiempo. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, mi solidaridad con todo el pueblo ecuatoriano por los momentos, capítulos tristes y violentos que estamos viviendo. Vendrán tiempos mejores. Gracias por estar aquí. Delincuentes irrumpieron en un canal de televisión en plena transmisión. Atentados múltiples a escala nacional, la declaratoria del presidente Daniel Noboa de conflicto armado interno y la salida de militares. Todo ha pasado tan rápido en estos últimos días que los ecuatorianos tenemos muchas preguntas. ¿Cómo entender también lo que está pasando en Ecuador? Lastimosamente es una cosecha de lo que de lo que se ha sembrado muchísimo tiempo atrás. No debemos nosotros olvidarnos cuando hubo unos aportes a una campaña política de un grupo irregular. No podemos nosotros olvidarnos que se gestionó una constitución garantista de derechos para los delincuentes, que inclusive tiene una denuncia en fiscalía por el cambio de texto de algunos artículos, donde muchos de esos miembros de ese partido político, movimiento político, son los que tienen información privilegiada y saben antes de que roben, antes de que maten o antes de que se fuguen. Es increíble lo que estamos viviendo. Ahora el decreto 111, pues por parte del presidente de la República del Ecuador, el presidente Noboa ha decretado un conflicto interno armado en el país y es una guerra asimétrica porque nos estamos enfrentando no a un adversario convencional, sino a una amenaza llamada terrorismo. El terrorismo no respeta reglas de enfrentamiento, por lo tanto, todos debemos preocuparnos de la seguridad personal, de la seguridad familiar, de la seguridad barrial, de la seguridad empresarial, y la fuerza pública pues hará todos los esfuerzos para con su capacidad operativa controlar las fronteras, las cárceles, las carreteras y las áreas estratégicas, porque ustedes saben lo que hemos vivido el día de ayer, ataques a universidades, a medios de comunicación, a gasolineras, a hospitales. Bueno, el clima de inseguridad va creciendo. Es hora de aplicar el Plan Fénix, señor presidente. Coronel Carrillo, y con este decreto que emitió el presidente Daniel Noboa, que dispone identificar a varios grupos de delincuencia organizada como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, ¿cómo analiza también esta decisión? ¿Podría haber una respuesta por parte de estas organizaciones, una respuesta mucho más violenta? Porque la respuesta ya la estamos viendo también. Mire que son gente que ya ha tenido un tiempo suficiente para entrenarse, equiparse, adoctrinarse, porque estamos viendo que no son aislados, ¿no es cierto? Vemos unos videos amenazando al presidente de la República y llamando a una guerra civil inclusive si no hacen caso a sus peticiones. Esto no es aislado, vemos que hay un modus operandi de atacar y hacer arma a los vehículos particulares con tanques de gas para que exploten y es el escenario que quieren complicarle más poniéndole para que exploten en gasolineras. Esto ya estamos visualizando los ecuatorianos. Entonces, eso es lo que yo llamo una guerra asimétrica porque usted no se está enfrentando a unas fuerzas legales, usted no se está enfrentando a gente uniformada ni preparada que respeta reglas de enfrentamiento. Por eso el terrorismo quiere causar terror, pavor en la ciudadanía y por eso han hecho lo que han hecho. El decreto 111 del señor presidente, pues, faculta a la fuerza pública para que pueda actuar si ya ve en riesgo su vida o la vida de terceros para que haga uso progresivo de la fuerza y la fuerza pública está entrenada para actuar. Debo felicitar también a la Policía Nacional por la clase de operativo que realizó ayer en TC Televisión, en donde fue una operación muy limpia, sin heridos y fallecidos. Y también consultarle, coronel Carrillo, en este caso mucho se habla del detonante para que una situación así pase en el Ecuador. Lo relacionan mucho con la salida, con la huida, en este caso de alias Fito, de quien hasta hoy se desconoce su paradero, cómo se fugó de la cárcel y cuándo. También, ¿qué opina de ello? ¿Cuál es su lectura acerca de este tema? No he existido, como han tenido la gentileza de invitarme varias ocasiones y les he mencionado que no existe una rehabilitación social. Ha habido una desatención e inacción a ese sistema de rehabilitación social. Lo que ha existido es una privación de libertad. Ese mismo grupo político al que me refiero, pues nos vendió la idea de que las megacárceles eran algo que iba a solucionar el problema, pero agravó muchísimo más. O
es justamente el escenario que crearon para lo que hoy estamos cosechando. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Crear mega cárceles para controlar a 6.000, a 4.000 o a 3.000 PPLs, con un escenario en el que vivimos nosotros los ecuatorianos, al lado de carreteras principales, de ríos o a 5 minutos de la ciudad, sin servicios básicos, sin comedores y manejados, cárceles del siglo XXI con cadenas y candados. Eso es el problema. Ha habido errores y horrores, y claro, dentro de esa desatención, inacción, pues se cometió el error y se fugó Fito, pero a día siguiente se fuga Colón Pico, que inclusive es el individuo que le menciona a la señora fiscal general del Estado, que estaba trabajando para quitarle la vida. ¿Por qué no se tomaron las precauciones adecuadas? O lo que es peor, ¿por qué no se investigó que fueron ahí directores de ese centro de privación de libertad en Riobamba destituidos porque le abrieron la puerta a este mismo sujeto? Entonces, señor presidente, la seguridad no se improvisa ni se politiza. Continuamos en esta entrevista con el coronel Mario Carrillo. Como les mencionamos, él es experto en temas de seguridad y nos está un poco compartiendo esta lectura acerca de la situación que está atravesando Ecuador. Coronel Carrillo, y también consultarle, en estos últimos días, y no es algo nuevo por el país, ha existido el secuestro de guías penitenciarios. Este es un tema que sigue dándose al interior de las cárceles. No hay pronunciamientos todavía oficiales de cuántos guías se mantienen retenidos. ¿Qué pasa acá? Porque también la población se consulta por qué no entran a las cárceles, por qué ellos siguen retenidos, por qué sigue pasando estos temas. ¿Qué está ocurriendo? Lo que se está evidenciando es que se perdió el control de las cárceles y lo que complica más, porque hay 13 detenidos por este tema de actos de terrorismo en TC Televisión. Estamos hablando de 13 sujetos con armas de fuego, con explosivos que fueron capturados. Esta intervención a través de una unidad de élite de la policía. Ojalá no haya problemas judiciales y hay algún pretexto para que no puedan ser ingresados como privados de libertad. Pero lo que me preocupa más, ¿a dónde van a ser trasladados? Porque las cárceles, en manos de quién está, en control de quién está, justamente lo que usted menciona y lo que está indicando a toda la ciudadanía. No hay un pronunciamiento, ¿dónde está un comité de crisis? ¿Dónde está una vocería? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que ser más ágiles. Y Coronel Carrillo, mucho también se cuestiona el tema de que si tenemos guías penitenciarios, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, qué tan difícil es entrar en estos centros de privación de la libertad, porque siguen ocurriendo estas cosas. Y usted hace poco hacía mención a una inacción en el sistema de rehabilitación social. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué reflexiones también nos deja? Bueno, recuerden ustedes cuando han tenido la gentileza de invitarme que yo decía que el SNAI y la fuerza pública solos no van a poder. El reglamento de rehabilitación social le habla de un organismo técnico. ¿Quiénes son parte del organismo técnico? Son los poderes del Estado y, y gran parte de los ministerios, que son los que lideran los ejes de tratamiento. Aplaudimos cuando se comenzaron a reunir, pero yo tuve la oportunidad de regresar al SNAI como subdirector y dejé el cargo el 13 de diciembre. Y yo investigué y decía, ¿dónde está esa hoja de ruta? ¿Dónde están ese compromisos? ¿Dónde están los objetivos, las metas de ese organismo técnico? Nos queda debiendo el organismo técnico, es decir, nos queda debiendo el Estado ecuatoriano referente a la rehabilitación social. Por eso siempre hablo yo de privación de libertad y no de rehabilitación social, porque hay estadísticas que nos indican muy claro quiénes se han reinsertado socialmente y qué es lo que está pasando con este sistema penitenciario. Es un descuido total. Le, Fueron declaradas como zonas de seguridad. Los estados de excepción son disuasivos, no son la solución integral al problema, porque aquí necesitamos de todo, del Estado ecuatoriano para la solución del control de las cárceles. También había mencionado que esto no se iba a quedar dentro de las fronteras de las cárceles, iba a sobrepasar y se iba a calentar las calles, no me he equivocado. Y es más, hablé de crimen organizado, hablé de operadores comunicacionales que trabajan para las mafias. El caso Metástasis y el tiempo me ha dado la razón. Coronel Carrillo, y también consultarle, usted ha hecho mención a que estuvo a la interna de la SNAI, también pudo conocer un poco acerca del trabajo que aquí se realiza, quizá pudo descifrar, encontrar también algunos de esos errores que se continúan manteniendo y que en este caso hay que hacerle frente de manera urgente. Estoy hablando que nos mencionaron de un plan Fénix, dentro de eso está el control de las cárceles y le estoy hablando de improvisación y politización de la seguridad. Creo que soy muy claro, lastimosamente no entendemos y las lecciones no nos sirven para el aprendizaje. Seguimos improvisando. Mire, el cargo de general o coronel no me da el conocimiento para lo que estamos manejando.
para allá se va por otra clase de conocimiento. Debemos serlo bastante responsables para el manejo. Es algo muy delicado y complicado y seguimos cometiendo errores del pasado. Coronel Carrillo, si bien sabemos no se puede predecir lo que va a ocurrir en el país, pero ¿cuáles podrían ser esos posibles escenarios que vivamos a medida que avanzan los días? Vamos a tener una paz relativamente calma, una relativa calma por algunos días porque la fuerza pública va a estar en las calles. Ahora esa capacidad operativa, esa logística va a permitir durante cuántos días, semanas, meses, años, porque esto no se va a solucionar a corto tiempo. Estamos infiltrados. El crimen organizado nos ha demostrado que no solamente ha habido narcogenerales, sino también ha habido narcojueces, narcofiscales, narcoministros, narcoperiodistas, narcociudadanos. Es un trabajo de años del crimen organizado. También seamos positivos porque la gente buena somos más, pero hay que trabajar en beneficio de la sociedad porque debemos dejar un mejor futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero todos arrimando el hombro, por eso hablo yo de una seguridad personal, de una seguridad familiar, de una seguridad barrial, de una seguridad empresarial. Todos debemos arrimar el hombro. Los gobiernos autónomos descentralizados son parte de la solución, el COTAD lo dice, y no es que es una responsabilidad solo del Ejecutivo. También los gobiernos autónomos descentralizados tienen que inmiscuirse en la seguridad. Ellos tienen que estar coordinados trabajando con los directores de los centros de privación de libertad. El 911 debe tener sus cámaras dentro de las áreas de las cárceles. Las cárceles también son territorio ecuatoriano. Y recuerde que esto no lo digo hoy, lo estoy diciendo 4 años. 4 años. Los operadores de teléfonos tienen que ellos mismos solucionar el problema de los inhibidores para que no tengan señal dentro de las cárceles. Los capos de las mafias. Es todos esos errores van sumando y es lo que hoy estamos cosechando. Y también en este caso consultarle, usted también ha hecho mención en esta entrevista frente a la fuga de Colón P., quien había sido acusado en este caso de planear un atentado contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. También está en este caso la fuga de alias Fito. Todos estos hechos en los últimos días en el país. Frente también a la fuga de estas dos personas, ¿qué hacer también? ¿Crear bloques de seguridad? ¿Cuál debería ser esa respuesta inmediata por parte del gobierno nacional para dar con ellos? Pero yo, recuerden que hablé de una planificación estratégica, fui criticado porque me dijeron planificación estratégica para las cárceles, el tiempo me ha dado la razón. Hablé de tecnología, hablé de un perfil profesional de los agentes del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, pero graduales en 6 meses. ¿Qué clase de profesionales estamos formando? ¿Nos estamos engañando tal vez? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un proyecto para que el SNAI sea ministerio. Estaba para la firma del presidente Lazo, se quedó en el escritorio. Hoy qué bueno que la Asamblea esté retomando ese proyecto y se estén dando cuenta que un servicio como se le cataloga al SNAI, no iba a solucionar este gran problema. Estamos llegando a la parte final en esta entrevista con el coronel Mario Carrillo, experto en temas de seguridad. Le agradecemos mucho por estar aquí en los medios comunitarios de Corape, por otorgarnos estos minutos. Muchísimas gracias por su tiempo ya en la parte final. Gracias a ser positivos, a ver el vaso medio lleno, siempre hay algo que hacer, a dejar el ejemplo a nuestros nietos, a nuestros hijos, de que no somos una generación de cobarde y que afrontamos esto como se tiene que afrontar, diciendo las verdades y corrigiendo como sociedad. Iglesia, hay que pronunciarse. Academia, hay que presentar proyectos para la solución de este fenómeno social que estamos viviendo. Universidades, algo está mal, que nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Educación, a retomar la ética, la moral, la cívica. Por ahí van los temas, dejar de adoctrinar con esos textos para la izquierda. Mejoremos como sociedad también. Familia, principios y valores. 4 años con el mismo discurso. Qué gusto. Esperemos que los tiempos mejoren y que tengamos un mejor futuro que nos merecemos en esta antes llamada país de Isla de Paz. Gracias por su tiempo. Amigos y amigas, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar tenemos más información para compartir con ustedes aquí en Corape Digital TV. No se despeguen de nuestra sintonía que ya volvemos.